Hablar del camino de las instituciones implica en este curso sobre la Revolución Mexicana, pues emprender quizás un análisis conclusivo, abarcador, pero también a manera de epílogo, decir las características que el proceso de la Revolución Mexicana tomó después precisamente de la Constitución de 1917. En primer lugar, habría que destacar que la Revolución Mexicana no fue un monolito estático como se abordaba en la década de los 20 o los 30 o incluso los 40 por el historicismo o por el positivismo. La Revolución Mexicana fue una movilización dinámica, compleja, heterogénea, diversa, que cambió la historia mexicana en el curso de 10 años. Fue una revolución, la primera revolución social en el mundo, en el siglo XX, una revolución, dijeron algunos, que su característica fundamental fue la lucha social, fue una revolución que pugnó por la justicia, por la libertad democrática, fue una revolución que cambió de un sistema dictatorial a un sistema democrático, moderno, pero también fue una revolución política en el sentido de la transformación de un sistema político muy liberal que conllevó hacia una modificación de su estructura política hacia la democracia. Desde mi punto de vista, creo que hablamos de varias revoluciones mexicanas, así en plural. ¿Por qué? Por las características que adquirió, sobre todo a partir de las regiones. Creo que fue una revolución regionalista, heterogénea en cuanto a sus movimientos sociales, en cuanto a sus movimientos políticos, en cuanto a los personajes que surgieron de esta revolución, pero también a partir de un conjunto de movilizaciones sociales que se expresaron prácticamente en todas las regiones, estados y localidades del país. Esta conclusión de que la Revolución Mexicana fue un movimiento heterogéneo, regionalista, localista, tomó tinte prácticamente en la década de los 30 a través de un trabajo de un historiador norteamericano, Frank Tannenbaum, que por primera vez abordó la Revolución Mexicana a partir de esta característica multiheterogénea. Es decir, decía él, la Revolución Mexicana proviene de bases sociales muy profundas que están espacializadas a través de ciertas localidades y regiones. Y por ende, a través de esta expresión, había un conjunto de proyectos regionalistas, localistas, nacionalistas, que se expresaron a través de la revolución. La Revolución Mexicana no nada más fueron batallas, no nada más fueron hechos de armas, sino también un conjunto de propuestas políticas, sociales, ideológicas, económicas, culturales, que tenían que ver con las bases sociales que se movilizaron sobre todo en las localidades y regiones. Esta hipótesis de Frank Tannenbaum después fue retomada historiográficamente hablando hacia finales de la década de los 60, a través justamente de la investigación del conjunto de bases sociales que se expresaron a través de ciertos espacios territoriales en la República Mexicana. Y también esto tiene que ver con el estudio de los hombres fuertes, o los líderes, o los caudillos, o los caciques, que surgieron con la eclosión revolucionaria, prácticamente desde antes de 1910. Los resultados de esta historiografía nos permiten ahora visualizar un análisis adecuado para entender la posrevolución mexicana. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, en primer lugar, al sistema político mexicano que creó
Porfirio Díaz. Era un sistema político basado en la centralidad, basado en el personalismo, en el poder absoluto del presidente, en el control de presidencias municipales, jefaturas políticas, gobernaturas de los estados y, por supuesto, de la estructura del gobierno federal. Esta estructura unipersonal, como decía Francisco I. Madero, del poder absoluto de Díaz, dio como consecuencia que este sistema político fuera un sistema político oligárquico, donde confluían tanto las fuerzas económicas como las fuerzas políticas, y el sistema estaba de tal manera diseñado que cualquier decisión en este país era tomada por el presidente de la República. Los procesos electorales, la política pública, los conflictos políticos, el control de los movimientos sociales, el aparato represor del Estado, era controlado por el dedo del presidente de la República. Este sistema político hizo eclosión en la primera década del siglo XX y comenzó a resquebrajarse por diversas circunstancias. Una circunstancia fundamental fue que la crisis económica, dos crisis económicas en la primera década del siglo, dos, la emergencia del movimiento magonista prácticamente desde 1901, la emergencia del Partido Liberal de los magonistas, que fue un punto de toque para la oposición, el incremento de la oposición al presidente Díaz. Y un elemento fundamental fue la renovación de la élite porfirista. Esta renovación era indispensable porque la élite porfirista ya era pues un conjunto de señores que oscilaban entre los 70 y los 80 años, por ende había menos dinamismo político por parte de ellos. Al mismo tiempo había intereses de otras élites que emergieron durante el porfiriato, básicamente las élites empresariales del norte y las clases medias. Esta efervescencia de la primera década del siglo XX ocasionó entonces el ocaso del porfiriato. Y con el advenimiento del maderismo, que desde 1908 estaba cuestionando justamente el poder absoluto del presidente, y la necesidad de la renovación del gobierno ocasionó un clima de oposición muy importante que llevó a la Revolución Mexicana. Con la Revolución Mexicana, básicamente con los tratados de Ciudad Juárez, en 11, se ocasiona la renuncia del presidente Díaz. Y con esa renuncia se da un quiebre absoluto, un quiebre traumático del sistema político mexicano. Y con ese quiebre se ocasiona una gran dispersión de poder a nivel nacional. ¿Por qué? Porque caen los gobernadores, caen los presidentes municipales, se resquebraja el sistema de jefaturas políticas y con esto la estructura gubernamental, la estructura centralista y personalista se viene abajo todavía.